Vamos a leer la palabra de Dios. El pasaje de hoy está en Éxodo, capítulo 19, versículo 5 a 6. Leemos juntos. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes dar a los israelitas. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada compartimos la primera parte de serie, el reino de Dios en la Biblia. ¿Se acuerdan? Sí, Cuando Jesús comenzó su ministerio público, lo primero que anunció fue esto. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en buena noticia. Con este versículo aprendimos algo muy importante. El reino de Dios no es un país, ni una tierra con fronteras, sino el lugar donde Dios mismo gobierna y reina. Y también vimos que cuando reconocemos su autoridad, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, el reino de Dios se muestra en nuestra vida. Amén. Hoy es la segunda parte de nuestra serie. Vamos a ver cómo aparece el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Pero antes de entrar en el pasaje, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién eres tú? Un sabio le preguntó esto a su discípulo. ¿Quién eres tú? El discípulo respondió: soy Ramachandra. El sabio dijo: ese es solo tu nombre. Soy maestro. Ese es solo tu trabajo. Soy indio. Esa es solo tu nacionalidad. Soy padre. Esa es solo tu relación. El sabio siguió preguntando y el discípulo ya no supo qué contestar. Entonces el sabio le dijo: tú no eres tu nombre, ni tu trabajo, ni tu nacionalidad, ni tu relación. Eres más que todo esto. Queridos hermanos y hermanas, este es el pensamiento tradicional de la India. Ellos creen que la identidad del ser humano está en buscar algo dentro de sí mismo. Pero la Biblia es mucho más clara. La Biblia nos enseña: nuestra identidad no viene de nosotros mismos, sino de nuestra relación correcta con Dios. En otras palabras, cuando Dios es mi rey, entonces mi identidad es clara. Ahí entiendo quién soy, para qué vivo y hacia dónde voy. El pasaje de hoy nos habla del pacto de Sinaí. El pacto de Sinaí muestra con claridad la relación entre Dios e Israel, así como su identidad. A través de este mensaje queremos compartir
en tres aspectos. ¿Cómo Dios desea establecer su reino? Primer punto, el reino de Dios empieza con nuestra relación correcta con Él, con Dios. Leemos otra vez Éxodo 19, versículos 5 a 6. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes dar a los israelitas. Amén. Aquí podemos ver tres identidades que Dios da a su pueblo. ¿Cuáles son? Primero, la propiedad de Dios. Siguiente, PPT. Y segundo, nación de sacerdotes, reino de sacerdotes. Y último, pueblo santo. Ok, bueno, vamos a mirar cada una de ellas. Primero, propiedad de Dios. ¿Qué significa ser propiedad de Dios? Israel vivió más de 400 años más como esclavo en Egipto. Un esclavo no tiene nada propio, ni su cuerpo, ni su tiempo, ni su futuro. Todo pertenece a su amo. Así era Israel con el faraón. Todo de ellos pertenecía a Egipto. Pero Dios les dice, ya no son del faraón, ahora son míos. Esto no significa que Dios quería usarlos como esclavos. Al contrario, significa pacto de amor. Es como si Dios significara, ustedes son míos, yo me hago responsable de ustedes. Yo los voy a cuidar, yo los voy a sostener hasta el final. Ese es el corazón de Dios. Amén. Y la segunda identidad es ser reino de sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote es un puente entre Dios y la gente. Dios no llamó a Israel solo para ser un pueblo. Los llamó para ser su canal, su testimonio para todas las naciones. De manera que cuando otras naciones vieran a Israel, pudieran decir, Dios está vivo, Dios está con ellos. Hermanos, hoy la iglesia es igual. En la casa, en el trabajo, en la sociedad, nosotros somos llamados a ser ese puente. Que la gente al vernos diga, esa persona es diferente, esa persona tiene a Dios en su vida. Esa es nuestra misión como reino de sacerdotes. La tercera identidad es pueblo santo. A veces pensamos que santo significa perfecto, pero en la Biblia, santo significa apartado, diferente. Y no es vivir en un lugar especial, es vivir con un criterio diferente, el criterio de la palabra de Dios. Ser santo
es obedecer la palabra. Así de simple. Israel debía ser ejemplo para las naciones, que al verlos el mundo dirá: así viven los hijos de Dios. Ellos son diferentes. Entonces surge una pregunta: ¿cuándo estas tres identidades son realidad en nuestra vida? La respuesta es clara: cuando Dios está sentado en el trono en nuestra vida. Porque el pacto tenía condición. Dios dijo, versículo 5, dice: si escuchan mi voz y cumplen mi pacto. Hermanos, no basta con recibir el pacto. La identidad se cumple cuando hay obediencia. Solo obedeciendo la palabra podemos vivir como propiedad de Dios, como reino de sacerdotes y un pueblo santo. Así que obedecer la palabra es la manera de poner a Dios en el trono de nuestra vida. El reino de Dios no se da automáticamente. El reino de Dios empieza cuando obedecemos su palabra y vivimos en la relación correcta con Él. Amén. Segundo punto. El reino de Dios se pierde cuando rechazamos su trono. El pueblo de Israel mantuvo fielmente el pacto de Sinaí. Lamentablemente no. Cuando Samuel ya estaba viejo y puso a sus hijos como jueces, ellos aceptaban sobornos y juzgaban de manera injusta. El pueblo se llenó de miedo y pensó: ¿qué será de nosotros? Samuel está viejo y sus hijos no son confiables. Y en ese momento miraron a las naciones alrededor: los filisteos, moabitas, asirios. Todos tenían un rey fuerte delante de ellos. Entonces Israel dijo: nosotros también necesitamos un rey humano, así vamos a estar seguros. Y por eso pidieron a Samuel, dijeron que danos un rey que nos gobierne como las otras naciones. Pero Dios le dijo a Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 dice: hazles caso en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien rechazan. Me están rechazando a mí. No quieren que yo sea su rey. Hermanos, aquí empezó la ruptura del pacto. Dios debía estar en el trono, pero ellos escogieron un rey visible. ¿Y cuál fue el resultado? Saúl cayó por su orgullo. David también cayó por su pecado. Salomón cayó por su idolatría. Al final Israel se dividió en norte y sur, y más tarde fueron destruidos por Asiria y Babilonia. Hermanos y hermanas, esta
no es solo la historia de Israel, es también nuestra propia historia. Muchas veces nosotros ponemos en el trono a alguien que no es Dios. A veces ponemos ahí al dinero, otras veces al éxito y muchas veces a nosotros mismos. Esto es la esencia del pecado. Querer ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. La Biblia describe así la caída de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 13 a 14. Subiré a lo alto y pondré mi trono sobre las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. La caída de Satanás fue por ambición de ocupar el lugar de Dios. Y cuando Satanás tentó a Adán y Eva, también les dijo, si comen de este fruto, será como Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos se dejaron engañar y quisieron ocupar el lugar que solo Dios podía ocupar, el lugar de decidir lo bueno y lo malo. Pensemos en un ejemplo. En un tribunal hay una silla donde solo el juez puede sentarse. Pero, ¿qué pasaría si un espectador se levanta y dice, yo quiero ser el juez? Y se sienta en ese lugar. El juicio sería un desastre lleno de confusión. Eso mismo ocurrió en el Edén. El ser humano quiso sentarse en el lugar de Dios. Y el resultado fue una lucha sin fin por el trono. Por eso todavía hoy, en las familias, en las escuelas, en los trabajos, incluso en las iglesias, hay discusiones y peleas. Y en el punto simple, siempre es lo mismo. Yo tengo la razón, tú estás equivocado. Este es el resultado de haberle quitado a Dios su lugar. Israel también hizo lo mismo. Quitó a Dios del trono y puso a un rey humano en su lugar. Y el resultado de quitar a Dios de su trono fue perder el reino de Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el resultado de quitar a Dios de su lugar? Es claro, perdemos el reino de Dios. Por eso debemos recordarlo bien. Con nuestra propia fuerza no podemos guardar el reino de Dios. Y tercer punto, el reino de Dios se restaura en el nuevo pacto de Jesús. Todos nosotros somos débiles, ¿de verdad? Igual que Israel, muchas veces no logramos obedecer la palabra de Dios hasta el final. Pero Dios ya conocía nuestra debilidad. Por eso preparó un camino más grande y perfecto. El nuevo pacto, que es Jesucristo mismo. El profeta Jeremías anunció esta promesa. Vamos a leer juntos. Se acerca el día, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Amén. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra. Dios dijo, si obedecen fielmente mi pacto, será mi pueblo. Era un pacto condicional. Si obedecían, podían seguir siendo el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Israel falló. Nosotros también fallamos. Por eso Dios estableció un nuevo pacto con la sangre de Jesús. Jesús obedeció en nuestro lugar. Pagó en la cruz el precio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. En la última cena, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Amén. El nuevo pacto ya no está fundado en nuestro esfuerzo, sino en la sangre y la gracia de Cristo. Y después de su resurrección y ascensión, Jesús nos dio un regalo maravilloso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo un sentimiento o una emoción. Él escribe la palabra en nuestro corazón. Él nos da fuerzas para permanecer firmes en la fe. Él nos levanta cuando caemos. Por eso, hermanos, el reino de Dios no depende de cuánto podemos cumplir nosotros, sino de la sangre de Jesús, la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a resumir mi sermón. Hermanos, si resumimos todo el mensaje de hoy en una sola frase, es esta. Cuando Jesús se sienta en el trono de mi vida, puedo vivir con la verdadera identidad del pueblo de Dios, y para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Israel puso en el trono a un rey humano en lugar de Dios, y al final se derrumbaron. Nosotros también somos iguales. Si el dinero se sienta en el trono, el dinero se convierte en nuestro dueño. Si el éxito se sienta en el trono, el éxito nos controla. Si una persona se sienta en el trono, una sola palabra suya nos hace temblar o caer. Pero cuando Jesús está en el trono, todo es diferente. Porque Él es la roca firme que nunca se mueve. Él es el rey que nunca cambia. Recibir a Jesús como rey no es solo una decisión mental. En ese momento, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos recuerda la palabra, nos da fuerzas para obedecer y nos levanta cuando caemos. Por eso nuestra tarea es clara. Por ejemplo, cada día escuchar la voz del Espíritu Santo. Cada día leer y meditar en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Es el pacto de Dios para nosotros. Cada día pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es nuestro guiador. Amén. Hermanos, tener a Jesús en el trono no es solo una decisión, sino caminar cada día con el Espíritu Santo. Y en ese caminar, nuestra identidad se restaura. ¿Y cuál es esa identidad?
Es la identidad que el nuevo pacto nos da. Leamos todos juntos lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. Hermanos, esta es nuestra identidad en el nuevo pacto. Cuando Jesús está en el trono de nuestra vida y cuando caminamos con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivir en esta identidad y mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Que este culto sea el momento que entregamos completamente el trono de nuestra vida a Jesús. Amén. Ok, vamos a orar. Vamos a orar, recordando este mensaje de hoy. En ese momento volvamos a mirar nuestra vida. ¿Quién está sentado realmente en el trono de mi vida? ¿Es Jesús? ¿O sigo siendo el mismo? Si todavía es mi orgullo, mi ego o mis propios deseos los que ocupan ese trono, entonces en este mismo momento oremos así delante de Dios. Primero, Señor, vacío el trono de mi vida. Jesús, ven y sé mi Rey. Segundo, Espíritu Santo, graba tu palabra en mi corazón. Escribe tu palabra en mi corazón. Espíritu Santo, guía mi vida y levántame cada vez que caída. Y último, Señor, que nuestra iglesia sea tu posesión, tu tesoro especial, un reino de sacerdotes y un pueblo santo, que brille con tu luz en medio del mundo. Amén. Vamos a orar por este último de oración. Señor, oh Señor, vacío el trono de mi vida, Señor. Perdóname, Señor. Ahora perdóname y límpiame por su sangre de Jesucristo, Señor. Para poder poner en el trono a ti, Señor Jesucristo, como nuestro Rey y nuestro Salvador, Señor. Y por eso nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros en nuestra vida, Señor. Vamos a leer la palabra cada día y meditarla. Y por eso el Espíritu Santo escríbela en nuestro corazón, Señor. Para recordar, memorizar, para obedecer a todo, Señor. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, guíe nuestra vida y levántanos, Señor, cada vez que caiga, Señor. Señor, también que nuestra iglesia sea tu tesoro especial, Señor. Un reino de sacerdotes, de un pueblo santo, que brille, que mostrarse, se muestra Dios, Señor, en el mundo, Señor. Úsanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a poner de los pies y vamos a cantar la alabanza de congregación, Rey de Reyes.